¿Qué tal? Buenas noches, bienvenido a Espiral. La reforma educativa fue la primera de esta larga serie. Se está enfrentando pues a su difícil aterrizaje. Y desde luego es tanto lo que propone cambiar que sin duda era de esperarse. Esto se iba a crispar y se iba a complicar. Vemos aparecer en la prensa de unas 3 semanas para acá, todos los días, un expediente vinculado a la educación que parece más explosivo que el que vimos el día anterior. Está el tema del censo educativo, está el tema de las nóminas, está el tema de los comisionados, está el tema de la compra de las tabletas y de pronto escucha uno voces que gritan fuerte, plumas que dicen cosas muy duras y una suerte de fractura seria entre organizaciones de la sociedad que venían trabajando a favor del tema educativo y la autoridad que tiene la responsabilidad. Hablo de la autoridad local y en ocasiones también la autoridad federal. Hoy quiero abordar aquí en Espiral esa polarización, tratar de entenderla, de qué se nutre, de qué se constituye y sobre todo ver si tiene alguna solución, porque la política educativa o se construye a través de la colaboración para que se haga una política de Estado o acaba siendo una canica utilizada para aventársela al ojo del vecino y no queremos eso de un tema tan sensible y tan importante para el país. La polarización del debate educativo es el tema de esta noche aquí en Espiral. Comenzamos. El censo educativo ha sido, creo que de las grandes, lo podemos llamar una de las grandes instituciones de fortalecimiento del Estado mexicano en el sector de educación. Se invirtieron 6 meses en su proceso, lo anuncia el presidente de la República en su primer día de gestión. Hay 17,000 personas involucradas en el proceso, se invierten 724 millones de pesos. ¿Qué ha pasado con el censo educativo? Han transcurrido 142 días. El 31 de marzo, el INEGI entrega todas las bases de datos a la SEP. El 1 de abril, organizaciones de sociedad civil solicitan las bases de datos completas por escuela a la SEP y la base de datos para hoy completa del censo aún no está disponible. Solo podemos consultar 64 de los 410 datos levantados a nivel de centro de trabajo. Esto es el 16% del censo educativo. El censo era o es un vehículo, un puente para que el Estado mexicano recuperara las riendas del sistema educativo. El hecho de que el censo no se haga público, pues deja este instrumento a la mitad. Su potencial transformador no se logra maximizar, no se logra completar en la medida en que estos datos no sean entregados. Bueno, lo prometido, hoy vamos a hablar de este difícil aterrizaje de lo que se ha llamado la reforma educativa. Y bueno, he invitado hoy a distintos representantes de la sociedad civil, ya lo anuncié, les doy la bienvenida. Han trabajado pues desde organismos dedicados a investigar, a evaluar, a sacar información de manera denodada, justamente para dar a conocer algunos de los problemas que está enfrentando el aterrizaje. Les pediría, como es tradición aquí en Espiral, que ustedes mismos se presenten. Alexandra, comenzamos contigo. Muchas gracias, Alexandra Zapata. Coordino el proyecto Mejora tu Escuela dentro del IMCO, el Instituto Mexicano para la Competitividad. Y ¿por qué estoy en esto y por qué me apasiona el tema educativo? Porque estoy convencida que todos los niños de México merecen y tienen como derecho una educación de calidad, y creo que ahorita lo que estamos viendo es que para que eso suceda hay una gran falta ¿Falta la palabra? Sí, falta la palabra. ¿Qué te parece si averiguamos durante el programa qué es lo que falta? Okay. Porque creo que no es tan sencillo resumirlo en una frase. ¿Podrías hacerlo? Creo que falta la voluntad política, por así decirlo, de que esto realmente suceda. Vamos a hablar de muchos temas y de cosas que no se están haciendo bien, que se podrían hacer bien, que sería muy sencillo hacerlo bien. Evidentemente el problema educativo es
muy, pues es problemático, tiene una serie de cosas que se tienen que resolver. No es fácil, por supuesto, pero creo que hay cosas que se podrían estar haciendo y que no se están haciendo. Bueno, pues vamos poniéndole, digamos, adjetivos a eso que ha puesto aquí Alexandra ya como voluntad. Y voy a ponerlo así, política, voluntad, exacto. porque no solo sé si sea política, pero adelante, Marco, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Soy Marco Fernández, politólogo, investigador asociado de México Evalúa, profesor investigador de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey. Sin duda alguna el tema educativo me apasiona porque empecé por el tema del crecimiento en México para tratar de entender por qué el país no crecía, por qué no se desarrollaba, y empecé a llegar inevitablemente al tema educativo, en donde me di cuenta, por un lado, que había problemas serios de calidad, que por mucho tiempo no se había medido la calidad de la educación en México. Empecé a rascarle al tema de los recursos educativos y me di cuenta del problema de corrupción que hay en el sistema educativo mexicano. Me interesé porque esa corrupción está ligada al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación principalmente, hay otros actores involucrados, y en mi tesis doctoral precisamente estudié el papel del sindicato, cómo las marchas que ellos realizan en las calles de todas las ciudades, de distintas ciudades en el país, tienen un impacto presupuestal tanto en el dinero que la federación le distribuye a los estados como transferencias federales educativas, como en los presupuestos educativos estatales. Y cuando uno observa esos dineros que se traducen en mayores presupuestos, pero los resultados en términos de la calidad, en términos de problemas todavía de cobertura, sobre todo en secundaria, y problemas mayúsculos de la infraestructura educativa, como en un estudio que recién presentamos, es ahí donde decidí seguir la lucha a tratar de mover estas cosas, porque coincido con Alexandra, el gran problema es la falta de buena calidad educativa. Marco, muchas gracias y le doy la bienvenida a Alberto Cerdán, gran amigo. Muy buenas noches, yo soy Alberto Cerdán Rosales, soy profesor del programa interdisciplinario sobre política y prácticas educativas del CIDE y me gusta el tema educativo. La verdad es que es fascinante, es muy divertido estudiarlo, pero por otra parte me impulsa a hacerlo porque ver cómo la educación puede transformar a las personas, impulsarlas a que conozcan, a que sean creativas, innovadoras, críticas, propositivas, pero al final del día, para que se dediquen a lo que más les guste hacer y vivan dignamente de ello, sean respetuosos de su entorno y comprendan lo que está pasando del mundo y se maravillen de lo que la humanidad tiene preparado para todos en este momento, y lo sepan aprovechar, lo puedan sacar el máximo potencial. Y me gusta el tema educativo porque el potencial de las personas cuando se desarrolla a su máxima expresión es fascinante y me asombra lo que un humano puede hacer con eso. Este país puso como primera de sus reformas estructurales la educación. En total fueron 11 las reformas empujadas por el Pacto por México. La primera fue educación. Y claro, todo el mundo la está siguiendo porque se asume que lo que pase con educación podría ser un patrón que sigan las demás reformas. Algo que está claro es que el aterrizaje de la reforma educativa está siendo complicado. O sea, si es una reforma constitucional, aplaudida por la gran mayoría. Una serie de reformas a leyes o nuevas leyes educativas que tuvieron discusiones muy álgidas el año pasado, justamente en estas fechas, cuando sacaron adelante el servicio profesional de evaluación. Y ahora es la primera que tiene que aterrizarse. Y si pudiera decir gráficamente cómo estoy sintiendo el asunto, es un aterrizaje forzoso. O sea, brinca la nave. Ahora, yo quiero un poco preguntar por qué brinca la nave. ¿Qué es lo que está pasando que se ve tan complicado este aterrizaje? ¿Es normal que sea forzoso o podríamos hacerlo más sencillo? ¿Qué están viviendo desde sus organizaciones frente a esta realidad? Alberto. Pues nada, son unas reglas que vienen desde los años 40 que configuraron este pacto político y corporativo entre el sindicato y el gobierno, donde a cambio de estabilidad, votos, apoyo al gobierno, el sindicato, la cúpula del sindicato, tuvo el control sobre el ingreso, la permanencia, la promoción, los estímulos, los reconocimientos de los maestros. Esta
pacto fundacional implicó un intercambio también de puestos políticos, puestos públicos, impunidad, presupuestos y por otro lado un apoyo que hacía que gobernadores llegaran a su silla, que presidentes de la República llegaran a su silla y que eso mantuvo una serie de reglas del juego que apenas están empezando a cambiar en papel y que generaron una gran resistencia. Entonces, en papel sí ocurre lo que planteó el presidente en su momento, recuperar la rectoría del Estado sobre la educación. Pues están intentando recuperar la rectoría de la educación. Pero pregunto, en papel, la norma, la ley. Eso, pero cuando el señor Choi Fed nos dice que el Estado ya recuperó la rectoría de la educación, y uno observa quiénes son las autoridades educativas, Por eso yo entiendo muy bien que tenemos que ir al tema de los operadores. Les pedía nada más por orden de discusión. La reforma constitucional, las leyes, ¿le devuelven al Estado mexicano rectoría sobre la educación? En teoría yo creo que sí, y lo que estamos viendo es que esa rectoría duele quitarle a los gobiernos estatales algo que ellos han tenido, algo que es una fuente de control. Estamos hablando, Ricardo, de casi 2 de cada 10 pesos del presupuesto federal. Entonces, cuando se manejan esas cantidades de dinero, duele quitárselo a la gente que ya lo tenía como parte de su presupuesto, que con eso financiaban campañas, y hacían lo que querían con los recursos, porque precisamente estamos viendo que hasta ahorita, y es un tema que ahorita nos está preocupando mucho, no había rendición de cuentas y transparencia. Entonces era dinero gratis que se les entregaba a los estados para que ellos hicieran con ese dinero lo que quisieran. Entonces, en papel sí se le está quitando a otros lo que debe ser papel del Estado. Sí. Eso sí. Estamos de acuerdo. Para dejarlo asentado, por la vía de la Constitución, de las leyes que se publicaron, se le devolvió al Estado la rectoría. Ahora, hago la siguiente pregunta. Se le está quitando a una serie de grupos de interés esos dineros y esas potestades. Y vimos muy enojada a la coordinadora, un poco por eso. Pero el resto de los maestros no los veo enojados. El resto del sindicato no lo veo enojado. Los veo enojados a ustedes, a las organizaciones. Y esta es la primera pregunta que quiero lanzarte, y veo que Marco ya se mueve ganas de responderme, pero déjate la hago bien. ¿Por qué el mayor enojo, si reviso periódicos, viene de México Evalúa, del INCO, de Mexicanos Primero? ¿Qué está pasando, Marco? Porque cualquiera que haya entendido la historia de cómo se han movido las reformas educativas en México, entiende que hay 2 grupos dentro del sindicato que están reaccionando a la reforma. Por un lado, la parte institucional del CENTE, por otro lado, la parte más rijosa, que es la coordinadora. Tradicionalmente siempre es la estrategia política de la parte institucional de ser cauta, esperar, operar por debajo, y tan operó por debajo que por eso tenemos una serie de controversias constitucionales en los estados en donde sus operadores, vía los congresos locales, metieron en las leyes de los estados cosas que iban en contra de la legislación federal. No les han quitado hasta ahorita las titularidades de quiénes son los que reparten el dinero en carrera magisterial. Todos son gente de la parte institucional. La parte la parte más rijosa, la parte más estridente, que es la de la CENTE, ellos no quieren nada, no quieren abrir ninguna de las puertas, no quieren ser censados, no quieren ser evaluados, no quieren ceder las posiciones de dinero. No quieren meter amparos. No quieren, o sea, pero sí quieren meter sus propias leyes. Oaxaca, supuestamente, Marco. quieren meter sus propias leyes. Y me tengo que rezar tantito, muy rápidamente. Este problema es un problema normal que está existiendo en toda la implementación de reformas educativas en América Latina, en donde los sindicatos se oponen a la evaluación de los maestros, a la transparencia de las plazas, a terminar con esto de que el Estado recoge sus propias cuotas y se las va directo a los sindicatos. En todos lados pasa eso. Entonces déjenme ir despacio, Alexandra. Te voy a decir a mí que me enfurece. A mí me molesta mucho que como parte de este proceso de reforma educativa, obviamente todos sabíamos que se iban a ir generando, se iba a generar información a través del censo, a través de todos estos procesos de centralización, y que muchos de esos datos no nos iban a gustar. Todos sabíamos, esto no es un problema de este sexenio, este es un problema que hemos heredado de sexenio en sexenio, y a mí me molesta muchísimo que teniendo los datos que ya tenemos, que teniendo cifras del censo, que sabiendo de irregularidades de la nómina, que ya mencionó México Evalúa, el INCO, Mexicanos Primero, todo el mundo ya hemos mencionado muchas de estas cifras, y ver la falta de
de acción que se está dando en el gobierno federal de no hacer nada viendo estas irregularidades. ¿Y por qué nos molesta tanto? Porque vemos algunas de las faltas de infraestructura que tienen las escuelas en México a partir del censo. Nos llegó una llamada de un padre de familia que asignaron a su hija a una secundaria que no tiene techo. Me indigna pensar que estas irregularidades que nosotros ya detectamos y que dijimos, aquí está 300 millones de pesos que se están yendo en nóminas fantasmas cada mes, no se esté atendiendo, y con esos recursos podríamos transformar las vidas de alumnos. A ver, te sigo y puedo entender muy bien que el tema educativo nos toca de manera muy sensible. Y me gustaría ver como los expedientes que están pues estallando todos los días en la prensa uno por uno para que me ayuden a entenderlos. Pero déjame compartirte una opinión. Yo no estoy de acuerdo con el ciudadano que mira al Estado como si fuera una máquina expendedora de papitas. Te doy unos centavos de impuestos, jalo la palanca y quiero las papitas. Yo creo que hay necesidad de una colaboración muy estrecha entre sociedad y Estado. Y entonces deshacemos la máquina, nos ponemos de acuerdo, vemos cuáles son los problemas, los discutimos, los resolvemos. Sin gobiernos colaborativos y sociedad civil colaborativa. Alberto, a lo mejor estoy equivocado. Yo empiezo a sentir un nivel de polarización en el tema educativo, que en lugar de generar colaboración, lo que veo es crispamiento. O sea, sale una organización, el gobierno le responde, sale otra, el gobierno le responde, luego la que no le responde también se enoja, en fin. ¿Cómo te explicas esa polarización? ¿Será que falta ánimo de colaboración de ambas partes? Bueno, una posibilidad que evidentemente habrá que probar, pero creo que es posible decirla. Nunca antes el tema educativo había estado tan presente en la discusión pública. Siempre había estado en ciertos grupos o académicos o evidentemente entre el sindicato y el gobierno, pero no trascendía en otros espacios, en 8 columnas o en diferentes mesas. Entonces, la apertura de la información, el saber cuántos maestros son aviadores, cuántos pues no están en el centro de trabajo donde deberían estar, están muertos, jubilados, pero cobran como maestros en activo, habla de un patrón muy generalizado de corrupción. Es decir, no es la corrupción de una persona. Quien recibió un pago sin tener lo que recibir, forma parte de ese engranaje. Y siendo justamente el tema educativo tan sensible y la apertura de la información que hace ver el desastre tanto en la parte administrativa, que es sueldos y salarios, pero en la parte propiamente de aprendizajes, ¿no? Generan un sentido de indignación. Y me parece que el enojo, que es correcto como lo estás percibiendo, pudiera venir de las expectativas de una serie de reformas que nunca ocurrieron o cuajaron, reformas educativas me estoy refiriendo, y que por primera vez se está tocando una estructura política y se esperaría, por tanto, que exista la voluntad política de llevar esta reforma hasta sus últimas consecuencias. La lentitud me parece que está provocando reacciones. Ok, la lentitud. Entonces tendríamos que discutir el ritmo, ¿no? Pero no solamente me tengo que ir a corte y déjenme dejarles una frase sembrada. ¿No será que en este país ahora en cada mexicano un secretario de educación te dio? Es decir, todos están imaginando secretarios de educación. O hay muchos que dirían, yo lo haría mejor si me dieran esa silla. Déjenme a corte y regresamos. Para mejorar la calidad de la educación en México, súmate a la cuenta. Mi escuela es multigrado. Aprendemos juntos los grandes y los chiquitos. Estudio y tengo una beca. Para llegar a la escuela caminamos 2 horas. Juntos podemos mejorar si conocemos cómo son nuestras escuelas. Cuando el representante del INEGI te visite, contesta el cuestionario que te dará. ¡Participa! INEGI, Secretaría de Educación Pública. El censo del INEGI es un mecanismo muy poderoso para fortalecer la gestión de la educación en México, porque nos da información directo, escuela por escuela, de la situación de los maestros, de dónde viene el pago, si los padres de familia contribuyen de su bolsa a financiar algún aspecto de la vida de las escuelas.
Esa información no, hasta antes del censo, no la tenía la SEP, no la tenían las secretarías de educación a nivel de los estados. Hoy esa información existe y desgraciadamente no es transparente. Esa información efectivamente va a fortalecer la capacidad de gestión del Estado mexicano. Y sí, lo que estamos viendo es en la exigencia de rendición de cuentas en términos de la nómina magisterial a los estados, las lagunas legales han generado un vacío de autoridad. Porque la respuesta de la SEP puede decir: yo no tengo capacidad para exigirle a los estados que me den la información correcta. Si los estados no entregan la información correcta, no hay ninguna consecuencia y no hay ninguna sanción. Bien, pues regresamos a hablar del aterrizaje de la reforma educativa. Y bueno, les vuelvo a poner la pregunta sobre la mesa. ¿Será que el aterrizaje, siendo tan difícil, era natural que se polarizaran los grupos, las ideas, las personas, el Estado, la sociedad, y en realidad esta crispación es un asunto del que no deberíamos asustarnos, o les preocupa el grado de polarización que se mira en los artículos, en las notas de los periódicos? Creo que el que crea que el sistema educativo va a cambiar con flores y ánimo de todos unidos y demás, creo que es un ingenuo. Es un ingenuo porque al centro del sistema educativo mexicano está el problema de corrupción, un problema de impunidad y un problema de cinismo una vez que empiezan a transparentarse las cosas. Y cuando empieza uno a tratar de mover estos intereses creados, que extraen rentas, que extraen presupuestos, pues por supuesto que crea mucha molestia, por supuesto que empieza a crear polarización. Eso es inevitable. O sea, no van a cambiar las cosas si no podemos transparentar y decir con nombre y apellido quiénes son esos maestros que siguen cobrando a pesar de haber fallecido. ¿Quiénes son esos maestros que mantienen la plaza a pesar de que se jubilaron o se pensionaron? Cuando nosotros observamos la aplicación de esta legislación en los estados, cómo está operando, es indignante y es inevitable molestarse. Se supone que tres faltas injustificadas, tú tienes que ser separado del servicio docente. ¿Quién ha sido separado en Oaxaca hasta ahorita? Nadie. Cuando el secretario de Educación Pública, el secretario Choyfed, dijo que ya se habían separado los primeros 500, se le preguntaron los nombres, se quedó callado. Entonces, no hubo aplicación de la ley. Entonces, por un lado está el discurso de que vamos avanzando para implementar la reforma educativa. En los hechos observamos una serie de luces encontradas que inevitablemente entendemos que para empujar a muchos funcionarios públicos que sí quieren que cambien las cosas, pues hay que ayudarlos. Y hay que ayudarlos con información, transparentando la información de la poca que nos hacen pública, como en el censo, y estar empujando el tema educativo. Vamos a poner un ejemplo, Alessandra, que yo sí quiero preguntártelo. ¿A ti te toca anunciar públicamente? Yo creo que la prensa exageró. No que un maestro en Oaxaca ganaba más que el presidente. Esa es una nota incluso tramposa. Lo que anunciaron, en realidad, quien leyó bien la información que el INCO ofreció, pues es que no está bien levantada la nómina. Es decir, que está llena de mentiras, que muchos profes que están como comisionados se disfrazó como que no estaban, que muchos nombres que no tenían los datos completos se rellenaron al último para cumplir. O sea, desorden. Y eso hubiera podido resolverse en una buena charla entre el INCO y la Secretaría de Educación. Pero lo que yo vi en los periódicos me asustó. ¿Me explicas? Porque a lo mejor este ejemplo nos puede ayudar a entender por qué se polarizan. ¿Qué pasó? Claro, y Marco, yo difiero, yo creo que las flores sí son importantes en algunos momentos. Creo que como parte de avanzar esta reforma tenemos que echar flores a las cosas que se están haciendo bien. Yo fui observadora del proceso del concurso de oposición de plazas y mi experiencia fue fenomenal. Me pareció un proceso emocionante, un momento histórico en México, muy desafortunado lo que sucedió después, de utilizar una escala que no se entendía nada. Ahorita voy a ese expediente. Entonces, en ese sentido... ¿Por qué pasó? ¿Por qué pasó? Porque yo creo que la reacción del gobierno... ¿Te equivocaste tú cuando dijiste que el problema era que un maestro ganaba más que el presidente, porque con eso distrajiste la atención del problema serio? ¿O se equivocó la autoridad que llegó y te dijo la supuesta vocera? Fue muy desagradable de parte del subsecretario del VAL. ¿Dónde estuvo el error, Alessandra? Yo creo que
no fue un error. Yo creo que fue muy importante que organizaciones, incluyendo el IMCO, empezáramos a tomar datos y hacer de un problema muy abstracto y muy técnico, como son esta reforma educativa y las nóminas, etcétera, un problema que pudiera entender todo mundo. Creo que es importante, la pregunta que tú planteabas de si ahora todos nos creemos secretarios de educación, creo que es importante que por primera vez en México veamos una reacción ciudadana de padres de familia que antes no estaban involucrados, o la apatía que nosotros veíamos de padres de familia en las escuelas, y que eso se esté transformando a una Ya oí tu ciudadanía. defensa. O sea, valía la pena jugarle al periodista. Sacaste de todo lo que podías sacar la nota más escandalosa y la lograste poner en las 8 columnas. La autoridad se sintió agredida y te respondió de una manera ruda. ¿Tú dirías que ellos también tienen razón en la manera como Yo respondieron? creo que la autoridad debió haber respondido diciendo: nos damos cuenta de que existen estas irregularidades, de que hay estos inconsistencias en esta nómina, como los ejemplos que acaba de dar el IMCO. Precisamente por eso estamos haciendo un esfuerzo, y precisamente por eso una de las partes de la reforma educativa es centralizar la nómina, para que al momento de que el Estado mexicano, el gobierno federal, centralice, tenga mucho más control de qué está en esas nóminas, pueda cruzar contra el censo, identificar cuáles son esas plazas que no se deberían de estar pagando. Eso es lo que no es culpa del gobierno federal que existen estas irregularidades. No, pero ahí sí difiero, es culpa que no se está haciendo nada al respecto. No, de ahí sí difiero completamente de una cosa. La centralización de la nómina educativa es un completo error, y lo hemos estado insistiendo en México Evalúa, y voy a explicar por qué. O sea, por un lado, no se va a centralizar toda la nómina, que no nos mientan. La nómina que se va a centralizar es solo de los maestros federalizados de 1992. Bueno, te das cuenta que si nos vamos por aquí nos vamos a perder en la discusión. Bueno, entonces, uno, está mal la centralización. Dos, coincido en ese sentido, pero de colocar el tema de una forma periodística. Pero incluso ¿Coincides que estuvo bien o que estuvo mal? Que estuvo bien. O sea, ¿tú crees que la pero sociedad incluso- debe estar planteando las cosas así, de una forma periodística? No. O sea, nosotros lo planteamos de otra forma en los primeros hallazgos de los comisionados, y en Sonora el subsecretario se molestó de todas maneras, porque nosotros revisamos la lista de los comisionados y el señor subsecretario de Educación Básica aparece ahí y nos descalificó que éramos unos mentirosos. Yo pedí derecho de réplica, le dije: aquí está el documento que ustedes le mandaron a la SEP. Y yo nomás lo único que hice fue publicarlo. Ahí es información pública. Y de todas maneras se habían molestado. O sea, y no lo habíamos hecho en una forma más periodística. A ver, estoy y también se entendiendo bien. molestaron. La opinión de ustedes es que la autoridad de Hidalgo, la de Sonora o la de frente a la Plaza de Santo Domingo, todas están sobrereaccionando. O sea, ¿podemos, Alberto, decirlo así? Pues- Hay una autoridad que no está entendiendo el momentum e incluso el entusiasmo de la sociedad por querer ser secretario de Educación. Creo que voy a regresar a mi hipótesis de que tener toda esta información está generando una efervescencia y una reacción de actores que tradicionalmente habían estado en una zona de confort donde nadie les molestaba porque el tema no era de agenda pública. Y pasa, y a lo mejor estoy estirando mucho el argumento, pero pasa como cuando de un régimen dictatorial pasa a un proceso más democrático. Lo que está ocurriendo con el sistema educativo es de un sistema autoritario, vertical, que se está comenzando a abrir. Y lo que estamos viendo es una reacción que, si uno Es revisa una esas revolución que podría ser transiciones, gloriosa, si te sigo entonces bien. o podría no. Hay otros procesos que tienen fuertes regresiones. Y quizá también en ese sentido es la llamada de atención. Es decir, es un momento tan importante y definitorio de hacia dónde se dirige la educación, que lo peor que podría pasar es que todos estos cambios legales que se han hecho terminen para regresar al mismo punto, que es donde lo político electoral está tan inmiscuido en el tema educativo que el aprendizaje de los niños es un tema secundario y por tanto no se avanza. Me gusta el tema, lo guardamos para el tercer bloque. Vamos a ver expedientes explosivos. Regreso al asunto. Dicho en términos claros, la nómina era un desastre. No. No, es un Sigue desastre. siendo. Y ahora que se exhibió las tripas, las rondanas, pues se hizo público ese desastre. Sí. Tú hubieras sugerido, hombre, que la autoridad lo reconozca y se ponga a trabajar para arreglarla. La indignación me parece muy buena. Claro que nos tenemos que indignar tanto nosotros como las autoridades educativas. Si ellos no hubieran puesto atención en estos estudios,
me preocuparía muchísimo más. Lo que me preocupa ahorita, qué bueno que se enojaron, que trataron de entender por dónde iba la cosa. Lo que no estamos viendo es que digan, ok, a partir de esto vamos a tomar acciones, a partir de esto vamos a revisar. Hay algunos estados que han comenzado auditorías de sus nóminas, pero no estamos viendo resultados de eso. Y no esto tiene 3 semanas, ¿no le estás pidiendo mucho a la autoridad? Digo, o sea, es que si llevamos 3 años... No, 3 meses, desde mayo. 4 meses. O sea, 4 meses que se liberó el censo. Y a partir de la liberación del censo, uno empieza a observar las irregularidades de la nómina. 4 meses y ninguna autoridad en los estados y el secretario Chafet ha establecido una medida para corregir las irregularidades que estableció el censo. El señor Chafet nos dice al gobernador de Cue, cumple la ley. En Oaxaca se va a avanzar la reforma educativa. En la Ciudad de México hay irregularidades que cuestan 1.800 millones de pesos al erario. ¿Qué ha hecho el señor Chafet para corregirlas? Esas escuelas son su responsabilidad. Tengo aquí el tema ya de la nómina, ya quedó claro, es un desastre y lo que ustedes dicen es no se ve la autoridad. A mí nada más me gustaría agregar un detallito que es... El censo se hizo con el objetivo de crear este sistema de información y gestión educativa. Ese era el propósito del censo y eso no ha sucedido desde el 31 de marzo. Entonces, un compromiso concreto. Entonces, estábamos en el tema de la nómina y necesito pasar a esos otros 2 temas. Okay. El otro expediente complicado es el de los exámenes. Se presentan los exámenes, resulta que hay exámenes que son locales, hay exámenes que son federales, se meten a la licuadora, se saca un promedio y a partir de ese promedio unos pasan, otros pasan. Y claramente algunos periodistas sin formación estadística no entendieron nada, incluso truquearon la nota, y del otro lado el INE en su primera salida seria no supo comunicarse con la opinión. Por lo menos esa es mi sensación. Lo cierto es que también los exámenes generaron un problema serio, grande. ¿Cómo podrías caracterizar ese problema? ¿Dónde ubicas a la autoridad en ese problema? ¿Dónde ubicas del otro lado a las organizaciones y a los propios maestros en este tema? Voy a irme un poquito a la historia, y es que el esquema que había antes se llamaba escalafón, donde los maestros acumulaban puntos, hasta 2.400 puntos, para poder acceder a una promoción, es decir, ser director, supervisor o cualquier otro puesto. Estos 2.400 puntos permitían juntarse a través de, por ejemplo, hacer actividades sindicales, 240 puntos. Por faltar 38 días a clase, les daban 48 puntos. ¿Por faltar? Sí, claro. ¿Cómo? Si faltas, ¿te doy puntos? Sí, porque si tienes 79% de faltas, no tienes puntos, pero si tienes 80% de 79% de asistencia, si tienes 80% de asistencia, te daban 48 puntos. Entonces, 38 días. Si tenías una mínima cantidad y calidad del trabajo educativo, te daban 56 puntos. En fin, si escribías un libro de texto, te daban 8 puntos. O sea, mejor faltar a escribir libros de texto. Claro. Ese era el sistema entonces. Ese era el sistema entonces. Nos quedan 2 minutos de este bloque, así es que si te puedes apurar con el Pero por supuesto. Pero entonces ahora lo que hay es un concurso a través de un examen donde por primera vez en la historia de México se genera un documento donde se dice con claridad qué se espera de un maestro. Y a partir de perfiles, parámetros, indicadores validados por el INE, es cómo se accede ahora a las plazas. Bueno, eso quita un espacio de discrecionalidad que antes existía y que había gente que los aprovechaba. Había comisiones mixtas que conducían los procesos de evaluación y ahora ¿por qué se enojó es el INE? ¿Por qué hay varias organizaciones enojadas por cómo se hizo ese examen? Con franqueza, porque los colegas del INE tampoco fueron claros en explicar su trabajo. Cualquiera que se meta a la página de internet del INE y vea los lineamientos para la evaluación, verá la complejidad del argumento, y cualquier maestro quiere estar enterado de cómo lo van a evaluar. Y en lenguaje plano no está. De unos lineamientos rebuscados, complicados. Rebuscados. Que el periódico Reforma ha sido el único que ha estado tratando de clarificar cómo están y quiénes son los expertos que hicieron esos lineamientos. Y cómo está lo de la escala que se estandarizó para poder decir quién pasa, quién no. Solo una precisión, los lineamientos los hace la SEP y el INE los valida. Exacto, nada más. Pero los publicaron. Está en la página de... Cabe que sea, como dirían los muchachos más jóvenes, un estrenón.
O sea, la verdad, se estrenó el INE y se estrenó la SEP con respecto a los lineamientos y no tendríamos por qué enojarnos tanto porque la primera no se hizo muy bien. Teníamos un estrenón con enlace. ¿Perdón? Tuvimos un estrenón con enlace. Y no fue un buen estrenón tampoco. Entonces, ya teníamos un antecedente. Entonces, eso es lo que preocupa. Aquí, cualquier autoridad, autónoma o no autónoma, rinde cuentas. Y también nos tienen que explicar, en el caso, por ejemplo, de lo de enlace, que avaló el INE desaparecerla. Dicen, es que había un alto factor de copia. La SEP tenía que hacer estudios técnicos del factor de copia. No eran altos los factores de copia. 2, ¿qué hizo la autoridad contra los maestros que dejaban copiar a sus alumnos? 3, si la prueba se estaba pervirtiendo por los incentivos económicos que se le daban a los maestros, quita los incentivos, mantén la prueba. Ese fue un muy mal estreno. Acabas de ser buenísimo para jugar fútbol, ¿verdad? Para allá va la portería, metes la pelota por todos lados. Muy bien. Si regresamos un poquito al tema... Me tengo que ir a corte. ¿Quieres dejarlo sembrado para que no se vaya al auditorio? ¿Cuál sería el tema que quieres tocar? Yo creo que la sociedad civil aplaudió muchos de los esfuerzos y lo que hicimos fue decir, estas cosas se hicieron mal, no hubo transparencia, nos falta información, esa fue la petición. Nada grave, eso es una buena cosa. Exacto. No debió haber crispado a nadie. Sin embargo, ya llevamos 2 expedientes complicados. El asunto de la nómina, que vincula con el trabajo que con México Evalúa de los comisionados, el tema de la prueba, y déjenme regresar, y ahora el tema del censo educativo, que ni ese nos ha dejado en paz, también está en problemado. Me voy a corte y regresamos a hablar del censo educativo, que nos costó 700 millones de pesos, que vamos a ver por qué ahora nos trae tan enojados. Regresamos. Hoy tenemos una tarea muy importante, pero es para todos, hasta para sus papás. Pronto se hará un censo en las escuelas para conocer cuántos somos, cómo son nuestros maestros y escuelas y así saber cómo podemos mejorar. Visitaremos todas las escuelas públicas y privadas del 26 de septiembre al 29 de noviembre para que papás, maestros y directores llenen los cuestionarios. Que a nadie se le olvide la tarea. Participa y súmate a la cuenta. INEGI, Secretaría de Educación Pública. Nosotros aquí estamos trabajando son con los datos que nos provee la autoridad, son las bases de datos que nosotros sistematizamos con la información proveniente directamente de las autoridades educativas de los estados y del nivel federal. ¿Qué sirve? Pues de señalar un espacio de opacidad en una de las principales áreas de gasto público. La transparencia debe ser un pilar de la reforma educativa. Es una de las reformas con mayor potencial transformador. Sin embargo, los que tienen la información, los que hasta hoy en día, mientras no se lleve a cabo y se complete el proceso de centralización de nómina, tienen los datos, son los propios estados. Entonces, tenemos aquí un problema de asimetría de la descentralización educativa. Un nivel de autoridad, los estados tienen toda la información y otro nivel de autoridad tiene toda la responsabilidad y la exigencia de hacer esta información pública. Entonces sí se puede exigir, sí podría haber un mayor nivel de confrontación entre el gobierno federal y los estados demandando esta información, pero los últimos responsables, de acuerdo al marco jurídico actual, siguen siendo los estados. Prometimos hablar en este último bloque el tema del censo educativo. A ver, quiero ponerlo con antecedentes. Se hace una reforma educativa que tiene 3 patas. Una que es el sistema de evaluación y el INE, que es el encargado de coordinarlo. Otra que es el sistema de servicio profesional, que es el encargado de hacer los exámenes y la posibilidad de que los maestros sean idóneos, sean cada vez mejores para los niños y sus estudios. Y el tercero, que es un mandato constitucional rarísimo, es hágase un censo. Yo no sé si en otra ocasión se habrá visto que en la Constitución, en un artículo transitorio, se instruye a hacer un censo, pero claro, era tan importante políticamente que se instruyó el censo. Díganme cuántas escuelas hay, díganme cuántos pizarrones, díganme dónde están, díganme cuántos maestros salen, y se le encargamos a una institución que tiene mucho prestigio, el INEGI. Pero pasa una cosa rarísima. El INEGI firma un convenio con la Secretaría de Educación Pública y en ese convenio extrañísimo, me comenta la gente del INEGI, dice
que el propietario de esa información no es el INEGI, sino la Secretaría de Educación Pública. Pero que les ponga el símil. Se hace la encuesta ingreso-gasto y se dice que la Secretaría de Economía es la dueña de la información. Hombre, sería inaceptable, ¿no? Ay, ¿cómo que la SEP es dueña de la información que se libera en materia educativa? Lo cual hoy explica por qué solamente se ha liberado 20%. Es decir, que la SEP es como curador de cuadros en una galería de arte, curó la información y liberaron 20%, pero el 80% no la conocemos. ¿Voy bien o me regreso? ¿Así está la cosa? Sí, definitivamente. Me explican que esta cosa está rarísima, no entiendo nada. ¿De dónde viene el censo? O sea, la idea del censo es porque no es que fuera una decisión política, es una decisión fundamental para la operación del sistema educativo, porque la audiencia debe de entender que no teníamos información correcta de la nómina ni tampoco de cómo estaban las escuelas, porque todo anteriormente se estaba recopilando la información con un formulario, 911 se llama el formulario, donde los directores reportaban esta información, pero reportaban muchas veces información falsa por todo este problema de corrupción que hay en el sistema educativo. Por eso se mete al INEGI. Por eso dicen, no puede ser otra vez los directores, vamos a tener que hacerlo a través de alguien serio, el INEGI. Es una buena decisión del legislador. Es una muy buena decisión. Okay, ahora explícame por qué el INEGI no es el dueño de la información, sino la SEP. ¿Alguien tiene una explicación para Porque el que tiene la atribución sobre la regulación del sistema educativo es la Secretaría de Educación Pública junto con las Secretarías de Educación de los estados. Y por lo tanto, digamos que ellos los que hicieron, es como cuando mandan a hacer una encuesta. Bueno, pues el encuestador hace el trabajo, pero el dueño de la información es el que mandó a hacer la encuesta. En este caso, el dueño de la información es la SEP, pero perdón, no es el dueño la SEP. El dueño somos nosotros, porque lo pagaron con nuestros impuestos y costó 740 millones de Marco, pesos. el dueño debe ser la SEP porque la SEP decide cuándo se va a liberar esa información y cuándo no. Yo no lo he decidido, no sé ustedes. Sí, no, evidentemente. ¿Cuánto de la información no se ha liberado, Alexandra? 16%. Solo 16%. Se ha liberado 16%. Solo se ha liberado 16% de los datos. O sea, 84 no. Nada, no sabemos nada. Y te voy a dar algunos de los ejemplos. ¿Habrá estado mal hecha la encuesta? ¿No será eso? No, bueno, si empezamos a dudar el INEGI ahorita, entonces... Te presto un... Ok, está bien, ¿no? No, yo creo que lo que estamos viendo es que la SEP no está entendiendo que estos datos son públicos. Todos los demás censos del INEGI se levantan los datos, se crean las bases de datos, se comparten las bases de datos. Las bases de datos son descargables. Aquí estamos viendo lo opuesto. Las bases, incluso ese 16% no es descargable. Y sí es importante mencionar que en el análisis que nosotros hicimos de los datos que se levantaron contra los que son públicos a nivel escuela, ya excluimos cualquier dato que pudiera ser considerado dato personal. Entonces ya quitamos nombres, RFCs, aunque yo creo que sí hay un punto importante de por qué los nombres de los maestros tienen que ser públicos. ¿Me dejas pensar políticamente, ya que estás en ese tren de reflexión? Pero, a ver, si sueltan la nómina y ustedes brincan y les dicen que está muy mal, si suelta el tema de los comisionados, brinca México Evalúa, si Claudio X González brinca a cualquier pretexto, ¿no? O sea, porque así están las cosas. Pues no, mira, ¿para qué suelto ese 84%? Mejor veo bien que tengo, veo cómo voy a reaccionar, me preparo y por eso le está guardando. ¿No será la misma polarización la que los está frenando? La transparencia es esencial para... En una democracia. En una democracia, para la rendición de cuentas. Pero además lo que vemos con el censo no es algo raro, no es por el censo en sí, es un patrón que sistemáticamente ha cumplido la SEP de negar información. Por ejemplo, del concurso de plazas no tiene nada que ver el censo ni INEGI. En el concurso de plazas no hay bases de datos descargables, no se pueden acceder a las listas de prelación, no pueden comprobarse cuáles plazas están liberadas, no se conocen cuáles son las necesidades de maestros por escuela. De los supervisores no se conoce la lista de los supervisores ni dónde ubicarlos. De los pliegos petitorios que hace el sindicato, en los estados no se conoce esa información, ya no digamos el pliego petitorio, sino la respuesta por parte del gobierno. De la nómina ya han encontrado las disparidades entre lo que entregan los estados y lo que aparece en el censo. De jubilados, no hay jubilados. La metieron, además, la averiguamos, sí la hicieron pública, pero la hicieron pública en PDF para poder complicar el análisis de esa información. ¿Qué hicieron pública en PDF? Cuando hicieron el listado. Estaban los listados hasta el 2012. ¿De qué? Los listados de las nóminas estaban muy bien hechos para poder ver qué estado estaba reportando sus comisionados, etcétera. Los listados que remandaron por ley los estados a partir del 1 de enero de 2013, todos están, sí, en línea, en PDF.
Por supuesto. No, bueno, hemos encontrado estados que con un celular le toman foto al papel de la nómina y suben eso como la nómina. Pero no solo es la nómina, por ejemplo, el Programa Nacional de Inglés en Educación Básica, pides los datos de los beneficiarios de este programa y en los estados de la República que lo solicitamos, en 12 tuvimos que meter recursos de revisión porque no entregaban la información completa y en todos era PDF o fotografías, es decir, hay un patrón, entrega de computadoras a maestros que no se sabe si se entregaron o no. Perdón, déjame hacer la de abogado del diablo. ¿Era posible en solo un año? Piensen que hoy, hace un año, se aprobaron las leyes. Tener todo esto que ha sido como el castillo de Drácula, ¿no? Oscuro, tapado. Hombre, apenas se abrió la luz, ya entró la luz, ya destruyó a Drácula, pero no hay que pasearse por el castillo, ordenarlo, ver los archivos, digitalizar. A ver, ¿no será que hay una exigencia a la autoridad que no es fácil cumplir? Perdón, porque no vinieron, entonces estoy un poco haciendo una pregunta que ellos dirían. Yo creo que este patrón lo hemos estado viendo mucho antes de que el IMCO saliera, México Evalúa saliera, todas estas organizaciones salieran. Nosotros tratamos de hacer un esfuerzo de subir las bases de datos de los programas de gobiernos federales a nuestra plataforma Mejora tu Escuela en enero. Era imposible saber qué de los programas federales, déjate tú estatales, en dónde estaban qué escuelas estaban recibiendo esos recursos. Imposible. Y esto fue en noviembre, diciembre del año pasado. Y la ironía, perdón, es que no le estamos pidiendo peras al olmo. Uno, se empezaba ya a sistematizar esta información. El ejemplo es los comisionados. Hasta 2012, en la administración anterior, en el último año de la administración anterior, ya estaba esa información en base de datos descargable. Entró la nueva administración y no entiendo por qué las hacen en PDF. Pero la ironía es que México es el co-chair, preside el Comité de Gobierno Abierto. Y fue la Secretaría de Hacienda a Londres a la reunión a presumir que somos un gobierno abierto. Bueno, es que hay partes del gobierno que son abiertas. Exacto. Educación sí, han habido avances en materia de transparencia. Lo que estamos nosotros criticando es que no vemos esos avances en el sector educativo. Bueno, a ver, muevo la discusión. Sí, compran el argumento. Esto está tenso, está crispado. Incluso, perdón que lo diga, pero algunos de los ademanes, incluso de aquí, el dedo de Savonarola, sí habla de que la cosa se está poniendo fea. Sí. ¿Qué podríamos hacer? No para ponerle flores, no quiero ridiculizar, sino literalmente para encontrar un mecanismo de colaboración, sociedad civil, autoridades, que funcione. Por cierto, ya funcionó, ¿eh? La reforma constitucional no la escribieron los partidos. Fueron las organizaciones de la sociedad y su trabajo las que participaron. O sea, a ver, esta reforma constitucional es producto de la colaboración. Lo que pasa es que algo pasó que se rompió después de la colaboración. ¿Qué hacer para reconstruir una relación virtuosa, dinámica de colaboración con el secretario Chaufet, con el subsecretario del Val, con el secretario de Sonora, con el secretario de Hidalgo? Es decir, ¿qué les pedirían o qué ofrecerían ustedes para reconstruir ese diálogo? ¿O de plano no hay nada que hacer? No, claro que hay que hacer. O sea, de hecho, nosotros no es un afán de fregar. Nuestro afán es propositivo. Es hacerle entender a la autoridad que la transparencia es su aliada. Es su aliada, que está enfrentando un monstruo que no se va a dejar ir fácil, y que estamos dispuestos a ayudar a enfrentar al monstruo y que para eso necesitamos ser transparentes con los datos, porque ellos mismos, cuando dan información transparente y empezamos a hacer estos estudios con seriedad, le podemos dar balas al gobierno para decir, señores, cambiemos el lenguaje, cosas, dale herramientas al gobierno, para que decir, perdóname, pero aquí sí ya no va a pasar esta corrupción. Pero si la actitud del gobierno es, lo poquito que te doy, te lo doy a cuentagotas. Cuando yo detecto que hay una irregularidad, te la digo, me enojo, pues entonces ahí es donde uno dice, bueno, a ver, por fin, ¿queremos hacer comunidad para cambiar el sistema educativo o no? Hacer comunidad es esto. Y una verdadera comunidad se habla con franqueza, no se habla con hipocresía, se habla con datos, análisis serios, y se dicen las cosas como son para poder cambiar las cosas. No, insisto, no se dicen flores, no dicen todo va maravilloso en la reforma educativa, no se dice todo va mal, por supuesto. Pero entonces en ese sentido lo que está bien se reconoce y lo que está mal se dice. Y la autoridad tiene que entender que vive en democracia, que le guste o no, tiene que rendir cuentas a los ciudadanos. El censo es el mejor ejemplo. Son 740 millones de nuestros impuestos, de los tuyos y de todos los de aquí presentes y en la audiencia.
Es nuestro derecho saber la información. Y otra vez, la autoridad nos está diciendo, la escuela es el artífice de la reforma educativa. Pues reporta por escuela quién es el tranza y quién es el buen maestro. Protejamos a los buenos maestros y ataquemos a los maestros. Hay un choque bien interesante de unos funcionarios que operaban con ciertos códigos, que dejaron el poder en el año 2000 y que ahora que regresan probablemente quisieran... ¿Que dejaron el poder? Sí, el PRI, a nivel federal, y que regresan esperando que la sociedad se comporte como se comportaba antes. Probablemente, quizá ya el hecho de que haya más organizaciones con capacidades analíticas, con posibilidad de poner puntos que antes solo eran reservados para expertos, y los expertos eran los únicos que opinaban sobre estos asuntos, está generando esta crispación. Una solución es abrir información, es generar un espacio de diálogo, debate, deliberación serio, real, con datos, con evidencias, pero si la autoridad no está dispuesta a deliberar sus opiniones, a justificar sus decisiones, pues difícilmente van a conseguirse estos espacios de diálogo y colaboración. Yo creo que no podemos nada más hablar de que es nuestro derecho como organizaciones de la sociedad civil, lo tenemos que aterrizar a, es el derecho de los propios maestros en estas escuelas, conocer los datos del censo, de los padres de familia, de los propios alumnos, y creo que es un discurso muy diferente sería, vamos a abrir esto, vamos a tratar de entender qué está pasando y vamos a utilizar a las a la comunidad educativa, a los padres de familia para que nos ayuden a resolver estos problemas. Si los padres de familia saben que su escuela está en la lista de escuelas que está recibiendo recursos de un programa federal, esos padres de familia se pueden asegurar de que los recursos se estén aplicando para lo que describe el programa. Lo que estamos viendo es como, con toda esta opacidad y falta de transparencia, los mexicanos no sabemos nada, vamos navegando, los padres de familia no saben si le tocaron recursos, si está en escuelas de calidad, si está en escuela segura, y eso crea una serie de incentivos para que los recursos se atoren a nivel estatal, a nivel local, y que nunca aterricen en estas escuelas. Tenemos que usar a los padres de familia, involucrarlos para que esto funcione, y solo se va a lograr eso si empezamos a incrementar la transparencia. Le debo al auditorio la oferta que le hice a partir del comentario de Alberto Cerdán. Estamos operando bajo la hipótesis de que este no es un gobierno que quiere utilizar el sistema educativo como rieles para la contienda electoral. Es decir, que lo que se logró fue separar al sistema electoral del sistema educativo. Y entonces todo lo que se tenga que hacer para divorciar al sindicato, los operadores electorales, los maestros, será bienvenido. Sin embargo, todavía no sabemos si esa es la intención. Creo que el 2015 pues, nos va a revelar si se va a volver a utilizar ese sistema que ya sugería Alberto. Me parece que es un tema importante, se nos fue el tiempo, ya hay mucho que abordar. No sé si quieres una última frase, Alberto. Sí, que no está tan fácil, porque el caso del Estado de México, donde va un oficio dirigido a todos los directores, ordenándoles que lean una carta de agradecimiento al presidente Peña Nieto por la entrega de tablets y útiles escolares, y Animal Político dio una ronda por las escuelas y verificó que se leyó esa carta, es una señal espantosa. Uno, de que se viola la Constitución y con eso se le da la bienvenida a los niños, artículo 134. Pero dos, que se limita la autonomía de los maestros, uno de los ejes de la reforma. Pero eso no me lleva a suponer que lo van a usar para lo electoral, ¿no? Y la cuarta es justamente esta concepción de poder construir clientelas donde es el súbdito quien le tiene que agradecer al amo el haber traído programas sociales útiles, becas, con una orden de un oficio, que esa es la parte relevante. Que lo digan en una campaña política, nada, con un oficio donde se obliga a los directores a leer una carta de agradecimiento al presidente de la República, es una señal muy oscura de lo que pudiera venir después. Y yo creo que también es importante mencionar que si se está compartiendo cuántas computadoras hay por escuela y no se está compartiendo cuáles de esas computadoras están funcionando, también nos da mala espina. Son muchos temas los que involucra el asunto educativo, no cabe duda. Y no va a haber manera de enfrentarlos si no estamos todas y todos sobre ellos. Esta es una materia tan grande, presupuesto tan grande, asuntos tan complicados,
necesitamos el mayor número de neuronas involucrados. En otras palabras, solo las neuronas del Estado no funcionan. Necesitamos las neuronas de los padres de familia, de los profesores, incluso de los alumnos, de la comunidad. El sistema educativo es un sistema que funciona porque la comunidad funciona alrededor suyo. En ese sentido, cualquier quebradura, fractura entre la comunidad y el Estado es una mala noticia. Ojalá se pueda resolver pronto. Y encontrar puentes de comunicación para aterrizar una nave que de suyo no está siendo fácil, ni tendría por qué ser fácil. Pero no obsta eso para un mejor acuerdo y un mejor entendimiento. Hago votos a quienes están aquí hoy, a quienes nos están viendo, para que eso ocurra. Si hay un tema importante en México es la educación. A ese tema le sigue un segundo, la educación, y a ese tema le sigue un tercero, la educación. Eso decía Tony Blair, educación, 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 y este país puede en serio cambiar. Me da mucho gusto haberlo tenido hoy en el programa, gracias por habernos permitido entrar a su hogar y nos vemos próximo miércoles, mismo horario, aquí en el Canal 11.